Hola amigas y amigos de CoWeb, bienvenidos a un nuevo capítulo, el primero de la segunda temporada de Pocus Locus, este podcast que partimos conversando con Pablo Parra en una idea ilógica de poder tratar temas que de repente todo el mundo los conversa o los piensa, pero no los manifestamos. Y desde una visión de dos personas que están viviendo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en cómo la tecnología se va apoderando de alguna forma de nuestras vidas. Y en esta segunda temporada tenemos a un tremendo invitado que ya lo vamos a presentar y vamos a introducirnos en el mundo de la inteligencia artificial, que es lo más importante que de alguna forma en los capítulos anteriores hablamos sobre las redes sociales, cómo nos invaden la vida, cómo de alguna forma nos van guiando el qué hacer. De repente uno piensa, no sé, estoy pensando en agua, y te salen publicidades de agua en tus redes sociales. ¿Cómo se explica eso? Y eso es lo que vamos a empezar a conversar en esta segunda temporada del Pocus Locus. Voy a presentar primero a mi querido amigo Pablo Parra. Él es socio de Dos Barbas, una tremenda empresa, una cosa que es alucinante. Yo, de verdad, no sé quiénes me han hablado de ello, ¿ya? Pablo tiene vasta experiencia en temas de capacitaciones y metodologías. Él es director de formación de esta empresa que les comenté. Si quieren visitar y saber más de Dos Barbas, www.dosbarbas.cl. Dos Barbas, aparte, son los creadores de CoWeb, que es la casa que nos acoge para poder hablar de estos temas en este podcast. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, amigo Rodrigo. Gracias por esa presentación. Está bien adornada. Creo que algunos, los que ya nos ubican, sí, espero que ya a estas alturas... Te eché muchas flores, dilo. Oye, espero que a estas alturas alguien ya, al menos acá en Chile, conozca a Dos Barbas. O sea, ya sí, con toda probablemente. la experiencia, probablemente hayan escuchado, y quien no, invitado, ¿cierto?, ahí a las coordenadas que dejaste. Oye, muchas gracias por la invitación. Nuevamente participando de este Pocus Locus. Lo habíamos dejado pendiente, stand-by. Bien votado, bien votado. Bien votado, hay que decirlo. Muy mal agradecidos con nuestro espacio para conversar y también para que nos conozcan y quizás conozcan las temáticas que a nosotros nos interesan y queremos también compartir. Oye, tú mencionaste, tenemos hoy día invitados especiales, o el invitado especial en realidad, sí. Un gran invitado. Yo voy a seguir, ¿cierto?, amplificando lo que tú hiciste de flores. Oye, pero Pablo, yo te voy a pedir que nos cuentes cómo llegaste a conocer a nuestro invitado. Ya, pequeña anécdota. Exacto. Decirlo. Sí, bueno, parte un poco en este año, bueno, el año pasado en realidad, cuando me entero que hay una feria importante, un encuentro que se hace, ya que es Expo Learning, se hace en España, particularmente en Madrid. Y dentro de eso, bueno, pudimos asistir, tuvimos la ocasión de ir también con un amigo que se llama muy parecido al amigo que hoy día nos acompaña, no quiero dar su nombre aún, y pudimos asistir, ¿cierto?, a Expo Learning en España. Maravillosa experiencia. Creo que fue el primer espacio donde, al menos por mi parte, pude ver, compartir también con personas especialistas en estas áreas del mundo e-learning, que es parte de lo que también hace acá Dos Barbas, hay que decirlo. Pero allá era la meca del mundo e-learning, así es que muy agradecido por esa invitación que surgió. Y bueno, en ese contexto es donde justamente en una de las grandes exposiciones puedo mirar, ¿cierto?, y escuchar toda la expertise de nuestro invitado. Y ahí quedé fascinado y dije, no, a él tenemos que invitarlo, tiene que venir a Chile. Y en ese contacto, bueno, tomamos sus datos en ese momento, tratamos de acercarnos, pero un tipo muy famoso, entonces no y pude lo acosaste.
estaba lo lleno de gozaste. público, ¿no? Me secuestró. Sí, nos rodeaban los paparazzi, entonces no me pude acercar, pero bueno, así pasa con las personas famosas. Y bueno, ahí surgió el espacio después para poder invitarlo. Y bueno, y tuvimos la oportunidad y también yo creo de poder ceder, ¿cierto? A decir, oye, gracias por una invitación que tenemos a Chile, a un seminario que pudimos organizar durante este año, maravilloso seminario, y pudo acompañarnos. Así es que, con ese pequeño preámbulo de anécdota, porque ya, ¿cierto? Entendemos que alguien muy Ahora famoso, vienen las flores. Ahora vienen las flores. ahora vienen las flores, ¿cierto? Le presento al querido amigo Miguel Ángel Rodríguez Muñoz. Me avisa si me equivoco, amigo, ahí en alguna coordenada de tus datos, pero así aparece. Miguel Ángel Rodríguez de España, está en Sevilla. Miguel Ángel, él es director de estrategia de Open Room, también corrígeme, amigo, pero director de estrategia de Open Room, gran empresa, su empresa, socio también, director, dueño, hace todo ahí, amigo Miguel Ángel, y gran experto en transformación digital, asesor también en inteligencia artificial, en el mundo de la educación, y también con amplia y vasta experiencia en lo corporativo. Creo que es un referente de la transformación digital en Europa, así es que tuvimos el lujo también de tenerlo acá y compartir con él. Y bueno, dígase esas flores, ese adorno. Miguel Ángel, te dejo el micrófono para que tú también hagas gala de tu autopresentación y que hoy nos acompaña. Bienvenido a este podcast. Y yo también he traído flores, ¿no? Aquí que parece que en los podcasts hay que traer flores, ¿no? Pues yo también traigo flores porque recuerdo perfectamente el momento en el que Pablo se acercó y me ha encantado tu charla. Yo, por cierto, en Spoilearning conocí a Josep Lozano y a toda la gente que montaba porque fui de los pioneros en este campo de e-learning cuando en Pricewaterhouse, una de las empresas en las que estuve, éramos dueños de la marca. Nos encontramos cuando llegamos allí, oye, mira, yo registré esta marca e-learning, cuando nadie hablaba de e-learning, hablaban de otras cosas, ¿no? Y para poder darle a la marca, pues ya que éramos dueños, pues lanzamos una iniciativa que se llamaba elearning.es y también ahí en ese tiempo conocí a Josep. Y curiosamente al cabo de los años me invita a participar en la conferencia en la que ya él pasaba el testigo de esa conferencia a otra compañía que de forma más profesional va a seguir expandiendo el concepto del aprendizaje online o el e-learning y bueno. Y no tuvo ningún mérito, la verdad, lo que hice fue una charla normal y corriente. Lo que pasa que... Modestia aparte. No, ninguna modestia cero. O sea, que la única novedad era que me puse a hablar de las cosas que en ese momento, estamos hablando hace ya 6 meses, 8 meses, que me estaban resultando absolutamente increíbles y que veía que la gente no estaba en ello. Entonces me puse a hablar del ChatGPT, ¿no? Que lleva con nosotros ni siquiera, no hace un año, estaba leyendo hace poco, se lanzó en noviembre del año pasado. Claro, la conferencia de Spoilearning quizás fuera en febrero, si no recuerdo mal, Pablo, por ahí. Sí, febrero. Pues llevaría 4 o 5 meses y a mí me tenía fascinado la solución. Claro, yo era el único loco que se atrevió a hablar de eso tan pronto y quizás por eso también llamé tu atención. O sea que no tiene ningún mérito. No, está quitando mérito. Ahora ya sería normal que todo el mundo, si en su presentación no habla de esto, ¿no? Entonces sería ya, si alguien no habla de inteligencia artificial generativa, del ChatGPT, pues parece que no estás a la onda, ¿no? Que no te enteras de nada, ¿no? En aquel momento era curioso. Y yo recuerdo que fue muy divertida la charla. Oye, Miguel Ángel estuvo en el seminario de Minería 4.0 que organizamos en Dos Barbas para el mes de la minería, que se realizó el 1 de agosto de 2023. Y ahí también Miguel Ángel expuso sobre este tema que está, digamos, nuevecito, es candente, está en la memoria de todos porque aparte el chat GPT también ha sido... tanto aplaudido como abuchado, en el sentido de cómo facilita el trabajo de en muchas áreas en cuanto a las soluciones que te puede dar, pero el uso final de la tecnología es lo que de alguna forma es poco aplaudido.
se piensa que, y de hecho Miguel Ángel me acuerdo que lo planteaba, que la gente tiene temores sobre este tipo de tecnología y siempre, a Pablo, yo siempre, que cada vez que comparte alguna información de tecnología, le digo, esto es Terminator 2, nos van a invadir las máquinas. Skynet. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle a los dos, para poder hacer un contexto de porque, bueno, aparte hace poco, en pocos meses salió también la aplicación para teléfono de ChatGPT, entonces mucha gente también lo está usando como un medio de facilitar su pega, pero no está confiando al 100% en lo que esa tecnología te da y, como bien dice Miguel Ángel, desde noviembre a octubre que estamos grabando este primer capítulo, la tecnología se está recién alimentando de información. O sea, tiene muchas ventajas, mas no es la solución 100% fiable para todas las cosas que uno busca. Entonces, la pregunta principal es, primero, antes de irnos al punto del ChatGPT, es ¿qué es la inteligencia artificial y cómo finalmente favorece la vida de las personas y no es tan certero ese pensamiento de mira, la tecnología nos va a robar la pega, nos va a robar la vida, nos va a hacer, vamos a ser esclavos de la tecnología, que de alguna forma sí podría hacerse, ahí lo podemos entrar a discutir, pero ¿qué es la inteligencia artificial y cómo beneficia a las personas? Bueno, hay muchas definiciones de inteligencia artificial, pero la clave es la palabra inteligencia. O sea, ¿qué sería qué consideramos algo inteligente? En general, consideramos algo porque ya no solamente somos las personas, hay animales que son inteligentes y hay pájaros que son inteligentes, pero ¿qué es cuando decimos que es inteligente? ¿Qué significa? Alguien inteligente es alguien que aprende. En el momento en el que eres capaz de tomar decisiones mejores porque has aprendido del error, en el momento que eres capaz de percibir el entorno para poder decidir o actuar en consecuencia, empiezas a ser inteligente, ¿no? Entonces el concepto de inteligencia es el concepto de una máquina que aprende. Y para enseñar a una máquina a aprender, hay distintas vías, distintas teorías alrededor. Lo que tendríamos que entender es por cómo aprendemos los humanos. Y como no lo sabemos, hay una caja negra dentro de nuestra cabeza, es decir, nosotros realmente no hay ningún mecanismo, ninguna estructura, ninguna teoría científica ni neurocientífica a día de hoy que realmente resuelva el tema de cómo aprendemos. Pues lo que hacemos es que buscamos símiles y decir, bueno, pues la inteligencia artificial en un primer momento pudo ser las personas muy listas, los sistemas expertos, que son gente que sabe cómo actuar ante una situación porque han llevado años y años de experiencia haciendo algo y directamente dice, bueno, vamos a replicar lo que ese experto sabe, ¿no? Y se crea un sistema de reglas, si hace esto pasa lo otro, si pasa tal cosa pasa tal otra, de forma que el procesamiento que le damos a la máquina para que aprenda y sea inteligente, pues un procesamiento que hemos diseñado en un programa informático. La tecnología va evolucionando y también el otro gran cambio que hay, bueno, hay muchos cambios, ¿no? Yo tampoco voy a ponerme aquí a hacer una clase de este tema, pero el otro es que la inteligencia, el aprendizaje está basado en el lenguaje. Y lo que ha hecho las tecnologías de Transformer y Word2Vec, todas las tecnologías que están debajo del GPT, es que ha hackeado el lenguaje, literalmente. O sea, él es capaz de dar una respuesta sin saber lo que significan las cosas que está diciendo. Es como si fuera una caja negra y ya está. Y ahí, en esa caja, él sabe que detrás de la palabra consultor puede venir la palabra no sé, curioso o cualquier otra palabra que encaje, y dependiendo de la distancia que hay de los conceptos que maneja, que esas son las conexiones que utiliza con una tecnología de Machine Learning y de redes neuronales, pues saca una conversación. Pero imaginaros que yo estoy en una caja y tengo unas reglas, de forma que cuando me entra una palabra en chino, pues yo sé qué regla le pongo y lo saco por otro lado. Alguien puede pensar que yo soy un experto en chino, no tengo ni idea de chino. Tengo una máquina que me dice que detrás de este símbolo va el otro.
va desde el símbolo, y del otro va el otro símbolo. O sea, esa es otra forma de entender el lenguaje, que era una clave de la inteligencia, y también en paralelo, pues, las imágenes, que también era importante, ¿no? Para que un sistema aprendiera, fuera inteligente, pues tenía que reconocer imágenes, ¿no? Y ahí también se empleó, pues, unos avances de tecnología desde el 2012 en adelante, que han ido evolucionando gracias a la capacidad de procesamiento, y ahora el reconocimiento de imágenes, pues, ha avanzado mucho, también utilizando tecnologías que podríamos hablar de más de inteligencia artificial, sino de machine learning, ¿no? De aprendizaje automático o aprendizaje artificial, ¿no? Eso es el aprendizaje. Las personas inteligentes son las que aprenden. Las máquinas, que son coches autónomos, aprenden del contexto y toman buenas decisiones. Si le digo a una máquina que juega al ajedrez, sabe jugar al ajedrez y sabe tomar decisiones, entre comillas, ha aprendido a jugar al ajedrez. Esto es lo que consideramos inteligencia en las máquinas hoy. Son máquinas que aprenden, pero veremos que eso ha dado resultados mucho más curiosos. No solamente aprenden, sino que también, claro, al aprender, pues ya empiezan a decidir y a influir y a hacer cosas que antes eran las que hacíamos los humanos, y ahora las máquinas pues también las hacen. Oye, Miguel Ángel, tengo una pregunta sobre los hackers. Por ejemplo, ¿los hackers pueden hackear a una inteligencia artificial? Sí, porque en el fondo la inteligencia artificial, esa inteligencia que produce, se ha basado en aprendizaje. Ese aprendizaje está basado en datos, ¿no? Lo que han hecho para poder tomar esas decisiones y, pues, basarse en muchos datos. Aquí la clave está en que los datos se han multiplicado, están más accesibles, hay tecnologías que nos permiten tratarlo de forma diferente a la que había hace 10, 12, 15 años. Entonces, en la medida en que tú controlas los datos, controlas la inteligencia artificial. O sea, que si yo entreno a un algoritmo en decir, pues, determinada o ver el mundo de una manera, pues estoy hackeando a ese algoritmo. Eso es una forma de hackeo que es la más habitual. Los datos sobre los que se basa el algoritmo, pues, son los que deciden si es las respuestas que da, ¿no? Y también podríamos pensar que podríamos inducir a un ChatGPT a decir cosas que no ha aprendido, ¿no? Porque una de las cosas interesantísimas que pasó en 2017, en 2018, cuando se aplica una tecnología que se llama Transformer a grandes cantidades de datos, millones y millones de datos, es que el resultado de esos algoritmos dan respuestas que no habían sido entrenados, para los que no habían sido entrenados. Eso fue el descubrimiento que ha dado raíz a todo esto en 2017. O sea, preguntaban cosas a ese algoritmo que había leído toda la Wikipedia o se había leído todas las novelas que no estaban publicadas porque no estaban de derechos de autor, o había visto todos los reviews de Amazon y había leído todos los reviews de Amazon. De pronto le preguntaban sobre otra cosa que no era nada que ver con lo que había aprendido, y dio una respuesta. Los propios de OpenAI dicen, bueno, esto es increíble, y se dieron cuenta de que ahí empieza algo que puede capturar el significado, porque el lenguaje lo que tiene es significado, ¿no? Entonces, ya no estamos en el ejemplo de la persona que está en una caja y que pasa papeles en japonés ya o en chino, sino que ya entiende lo que está diciendo. Ahí es donde se produce ese momento de cambio radical que puede venir, y que es el inicio de una inteligencia artificial general, que no sería ya una que ya empieza a ser consciente del significado de lo que está haciendo. Entonces, en ese momento, hackearla, sí, se puede hackear, se hackean los datos, se puede utilizar de forma, porque en el fondo eso es un motor, y yo lo puedo utilizar para poner una foto del Papa con un abrigo de no sé qué que nunca tuvo, o puedo utilizar, pues, la inteligencia artificial generativa para generar vídeos y fotos de cosas que no existieron, o para hablar con Jesús, ¿no? Porque tú le genero le doy una instrucción al algoritmo de forma que solamente me responda basándose en los datos y en las conversaciones y en los datos que tiene sobre un personaje famoso, y de alguna forma está imitando a ese personaje porque está respondiendo.
de la forma en la que respondería cualquier personaje famoso, ¿no? Oye, Pablo, ¿cómo es el encuentro en particular tuyo y en el proceso de investigación de qué es lo que es la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, Miguel Ángel dice, desde 2012 aproximadamente, o desde antes, se empieza a meter en este tema que era, en ese tiempo, no era una cosa muy bullada, estaba recién, no sé, los brazos robóticos quizás, era como, se veía años luz todavía, que pudiera tener esta intromisión tan fuerte como está ahora, y creo que la pandemia también dio un salto cuántico al tema de la inteligencia artificial, porque hubo más tiempo para estar metido en ese trabajo. O probablemente tuvo más espacio para poder publicitarse, para poder difundirse, y la gente tuvo más acceso a eso. En ese sentido, desde tu perspectiva, ¿cómo la gente enfrenta esta intromisión, esta entrada con fuerza de la inteligencia artificial, entendiendo que los procesos han sido no tan largos tampoco? O sea, no estamos, o sea, sí, efectivamente la inteligencia artificial se viene trabajando hace décadas, pero con el nivel de profundidad o de tecnologización que hay ahora, ha sido mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo crees tú que va cómo lo recibe la gente finalmente? Sí, no, muy bien. Oye, me sumo ahí a las reflexiones, ¿no?, de Miguel Ángel. Y sí, bueno, la inteligencia artificial, conversamos anteriormente con Miguel Ángel, hoy es un concepto habitual, forma parte del repertorio coloquial de la sociedad en general, por decir, del mundo. Si estuviéramos en la Edad Media, es como que hubiéramos de pestes o de religión. O sea, así, con una naturalidad, porque es parte ¿cierto?, del repertorio social para poder, en cualquier tipo de ámbito, ¿verdad?, educación, salud, transporte, etcétera. Hablamos de inteligencia artificial un poquito más livianos hoy. El concepto como tal, sin hacer nada de clase en esto, pero viene un poco del año 60, si no me equivoco. Miguel Ángel me puede corregir, pero es bastante anterior, casi 60 años desde que se acuña un poco, que empieza a lanzarse el tema de inteligencia artificial hasta ahora. Y claro, en los últimos 10 años podemos decir que sí, hay un auge, impactó, y hoy día forma parte de este escenario habitual y social. Ahora, las implicancias que tiene hoy día, porque la inteligencia artificial, si uno mira para atrás, claro, incluso Miguel Ángel ha tocado algunos temas, tiene mucho acierto, por ejemplo, ciencia de datos, que es donde un poco tiene un poco más cabida la inteligencia artificial, o puede ser una especie de subcampo dentro de la ciencia de datos, que se alimenta a su vez de otras disciplinas. Miguel Ángel mencionó el machine learning, que claramente es lo que da un poco vida al tema de la inteligencia artificial. Habló de aprendizaje, y sí, yo me sumo en eso, que quizás es un ámbito donde desarrollo el tema del aprendizaje, de lo que hace una inteligencia artificial comparado con lo que hace un ser humano, o el aprendizaje natural, es muy diferente, o sea, es muy distinto. Es más, creo que y uno lee algunos artículos donde pareciera ser que a veces, o el gran miedo es que la inteligencia artificial sea homologable al cerebro humano, o sea, a lo que hace nuestra mente, incluso no solo el cerebro. Ya el cerebro es una máquina muy compleja, y ni siquiera podríamos decirle una máquina. Creo que eso es algo un poco más superior, está en otra categoría, porque es muy complejo como aprende un ser humano, una multiplicidad de variables, patrones, etcétera, que no sé si es fácil llevarlo a una máquina, y entendiendo sobre todo que la inteligencia artificial es una herramienta, ya, herramienta tecnológica, herramienta al servicio de la humanidad en este caso, dependiendo de la disciplina, pero es una herramienta. Y creo que hoy día los grandes debates que se están dando es porque vemos que esta herramienta podría en términos ya morales o éticos, pensar que podría sustituir a un ser humano, o podría sustituir alguna labor humana, o podría empezar a sustituir al cerebro, o podría perfectamente sustituir el aprendizaje. Y creo que eso es parte un poco de lo que hoy día se está dilucidando. Incluso hay más temas hoy día éticos asociados a qué haríamos si la inteligencia artificial nos reemplaza. Ya hablábamos un poco del futuro de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Los alcances hoy día son un poquito desconocidos, pero sí entendiendo o teniendo en mente siempre que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿cierto? No
no es un cerebro nuevo, sino que es una herramienta hoy día al servicio de la sociedad o la humanidad, pero no es que es fácil que nos pueda reemplazar en esos términos. Y bueno, como parte de la respuesta que le he dado, es que no es que haya sido tomado un poco muy natural o muy de buena forma la inteligencia artificial en el mundo. O sea, creo que hoy día estamos en una transición. Puede que esto dure unos años más o unas décadas más hasta que podamos asimilarla y decir, verdaderamente la inteligencia artificial ha estado al servicio de, ha mejorado nuestras vidas y hoy día podemos vivir humanamente mejor. Oye, perdón, estaba buscando aquí algunas noticias de inteligencia artificial a propósito de eso y quiero que puedan hablar sobre esto, más allá de lo que tú vayas a comentar, Miguel Ángel. Dice acá un empresario y académico que se llama Iklak Sidhu. ¿Ya? Dice, no perdemos frente a la tecnología, sino ante otras personas dispuestas a aprender cómo usarla. Y creo que por ahí va a ir tu reflexión, Miguel Ángel. Sí, quería empezar también por una reflexión también que leí hace poco que me llamó mucha atención, porque la inteligencia artificial y tal ya lleva con nosotros mucho tiempo en las películas, en la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción nos ha llenado la cabeza de cómo es una máquina inteligente desde los años 70, 80, que vas al espacio y que tal, y que... Entonces, yo creo que no, que lo que nos ha cambiado es el tempo, y lo explico. O sea, si tú pensaras en la inteligencia artificial como cuando decía Sam Altman, lo decía Sam Altman, dice, cuando yo tenía 10 años, decía Sam Altman, pues yo imaginaba, o 15 años, yo imaginaba la inteligencia artificial, pues primero una máquina que hace cosas sencillas, se automatizan robots, cosas que son desagradables y que son repetitivas, después esos robots va aprendiendo poco a poco y empieza a jugar al ajedrez y después ya empieza a desarrollarse mayormente en las empresas, y al final de todo, dentro de muchos años, pues tenemos a máquinas que son capaces de pintar cuadros o de escribir novelas y tal, ¿no? Y resulta que es al revés, que hemos empezado por el final. Las máquinas ya saben escribir novelas y tal, y no hay robots por las calles, ni hay automatización de ningún tipo, entonces es como si hubiéramos adelantado en el tiempo, pero sin cambiar. Es como si en las películas distópicas estas que hay, que están como en el siglo XIX, pero tienen máquinas que son del siglo XXII, ¿no? Entonces, es un poco así lo que está pasando. Entonces, al final, la utilización de esas herramientas pues da una ventaja competitiva importante, porque hasta ahora, pues quien pintaba un cuadro, hacía una imagen o hacía un 3D, pues eran personas, no había máquinas que crearan nada. O sea, eran máquinas que repetían sobre los datos que tú les dabas, pues procesaban esos datos y sacaban un output, pero necesitaban de un input. Ahora, estas máquinas pues pueden tener, o sea, generan cosas, ¿no? Y esa es la palabra es generar. Generan de cero, sin un aprendizaje. Entonces, lo que decía es eso, que hemos empezado por el final y que no sabemos cómo esto hay que asumirlo, ¿no? Si hay que ir hacia atrás, entonces en un futuro más medio plazo, pues los robots de Elon Musk con la inteligencia artificial generativa pues van a ser los robots del futuro. Si yendo hacia atrás de lo que tenemos e intentando imaginarnos cómo sería el ChatGPT 7, ¿qué hará? ¿Qué es lo que no podrá hacer? Pues hará un montón de cosas porque irá avanzando en la cantidad de procesamiento de datos, aunque hay muchas teorías que dicen que esta tecnología va a llegar a un límite muy, muy rápido. Uh-huh. Pero hay partes de lo que está haciendo esta tecnología nueva que ya se pueden ver o anticipar ese concepto de inteligencia tal cual sería una persona, ¿no? Como comentaba Pablo, ¿no? Estamos muy lejos en los robots a día de hoy. Había una broma, bueno, salvo ahora vemos vídeos de robots que parece que saltan, que bailan, que se mueven, pero no hace mucho la robótica no estaba tan avanzada y
y decían que si tú temes que venga Terminator a matarte a tu casa, lo único que tienes que hacer es cerrar la puerta, porque los robots eran incapaces de abrir el pomo de una puerta, ¿no? O sea, porque no tenían esa sensibilidad y tal. Dice, con que cerrar la puerta es suficiente, aunque venga cargado de armas, ¿no? Ahora ya no, entonces veremos un desarrollo exponencial de la robótica, porque tiene que ponerse al día del salto que se ha producido entre 2017 y 2022-23, este año, el procesamiento de Machine Learning unido a redes neuronales, que da como resultado ese aprendizaje de millones de palabras en textos, en párrafos que tienen sentido y que atrapan el significado. Atrapan el significado en un porcentaje muy alto, aunque tiene muchos problemas, alucina, no dice la verdad, porque no está entrenado para decir la verdad. Para mí la imagen más potente que veo de la IA generativa es como Pinocho. Pinocho es de madera, pero quiere ser humano, ¿no? Y habla como un humano y se comporta como un humano y va a clase, pero la gente le dice, no, tío, que tú no eres una persona, tú eres un muñeco, ¿no? Un muñeco, claro. Pues ese Pinocho además miente mucho y se le crece a la nariz, se le ven las vergüenzas, pero Pinocho al final de la película se convierte en humano, ¿eh? Entonces, veremos a ver qué pasa. Sí. Oye, tomando un punto de que decía Miguel Ángel, creo que esto de la generativa, ¿no? De la generación, hoy día hablamos de que, o sea, alguna inteligencia podría quizá acercarse a la extensión de un Quijote, no sé, pero no sé si a la emocionalidad o el poder creativo que tiene un Quijote, claro, o incluso claro, Miguel Ángel, una escultura. Claro. La creatividad sigue siendo un tema debatible bajo cualquier prima, pero sobre el tema del humano, sobre la inteligencia artificial propiamente tal. Sigue ahí, ¿cierto?, esa limitación de ser una herramienta. Yo creo que parte incluso de lo que uno puede ver y uno puede cuestionarse también es qué tan dependientes o qué tanto le delegamos a una inteligencia artificial. O sea, yo puedo delegarle mucho de mi ser, de mi creatividad. Si se la delego mucho, ahí hacía esta metáfora, un poco ahí con analogía, Miguel Ángel. Si fuese un Pinocho y le delego toda esta creatividad a un Pinocho que miente, estamos en problemas, porque miente, entonces, bueno, porque no es humano, no es humano, claro, no es humano. Es que alguien lo creó con esa intención, pero es verdad pero a lo mejor está de moda los cuadros hechos por Pinocho, ¿no? Se ponen de moda los cuadros hechos por la inteligencia artificial, ¿no? Pues porque eso, qué es arte o qué no es arte, eso sería otra discusión muy complicada. Claro. Y no, pero el caso es que no esperábamos que empezara la revolución o la evolución. Nadie había planificado que empezara por ahí. Empezara por algo que es como demasiado avanzado y demasiado difícil de entender y demasiado complejo de regular. Porque ¿cómo regulamos todo esto, no? O sea, ¿qué es ético y qué no es ético en un algoritmo? Pues entonces había que regular el uso pero no el algoritmo en sí, ¿no? La implantación de. Escuchaba a Yuval Harari que decía que el problema con la inteligencia artificial es eso, es las reglas de implantación, ¿no? Es como si hubiéramos inventado, el coche se hubiera inventado y no hubiéramos puesto ninguna señal de tráfico. Pues estaríamos todo el día teniendo miedo para cruzar la calle y habría un montón de muertos por eso, ¿no? Hay que regularlo, hay que poner semáforos, carreteras. Y ahora, claro, pues el tema no es tanto en la innovación tecnológica que viene y en la evolución de esos algoritmos, que al final la inteligencia artificial son algoritmos, o sea, reglas, podemos decir, más o menos complejas. Las de Machine Learning son bastante complejas. Datos, repetición y después, muy importante, personas que corrigen. Esos algoritmos que parecen mágicos, llevan horas y horas de gente diciendo, oye, si en la salida del GPT queremos que sea como una noticia, porque el usuario ha dicho, escríbeme una noticia sobre inteligencia artificial. La salida de la noticia que hace está hecha de una forma para que se parezca a una noticia de un periódico. Eso lo ha tenido que revisar personas que han dicho, oye, de estos 10 que has dado, esta es la buena, con lo cual quita esto, pon otro, esto no vale. O sea, ha habido horas y horas de entrenamiento para que la salida del algoritmo, el resultado del algoritmo se trate para que todavía produzca ese efecto perfecto de acople entre lo que dice y lo que
la persona espera que diga, ¿no? O sea, que si yo le digo al GPT, oye, escríbeme un artículo de una noticia y me lo presenta de una manera como si fuera un bullet points o puntos, ¿no? Entonces diré, oye, pues esto no funciona, ¿no? No solamente es el aprendizaje, sino es la iteración y la repetición y la mejora. Entonces, como están metidos en una carrera, los grandes tecnológicos están metidos en una carrera invirtiendo muchísimo dinero en que todo esto pase y parece que quien llega primero gana, es una carrera a día de hoy. Y puede esa carrera, creo que está aumentando eso, la incertidumbre de las personas sobre la implantación de esta tecnología. ¿Cómo se va a implantar? Tiene que ver con los trabajos, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con un montón de temas que hay que ir regulando, pero el avance tecnológico que se va a producir, que se prevé en los próximos 3-4 años va a ser muy importante. Oye, a propósito de eso, porque tú decías, bien, está una inteligencia que va aprendiendo y que probablemente en el caso del ChatGPT, que es un caso, va a tener un punto final, probablemente. Puede llegar a una versión, no sé, 20 quizás, pero va a tener un punto final. Y ahí me cuelgo de algo que dijo Pablo sobre lo ético y lo moral de la herramienta. Los creadores de este tipo de tecnología, los desarrolladores, están viendo ese tema, le están poniendo ética y moral a lo que están desarrollando, porque a la larga las conversaciones finalmente no se traducen en profundicemos en qué es la inteligencia artificial y cómo me puede ayudar a mí en el diario vivir, ya sea en la casa o en el trabajo o con la amistad, no sé. Sino que estamos preocupados solamente de cómo me van a quitar el trabajo. Creo que la conversación generalmente se traduce en eso, más que en el beneficio que me genera, porque bien tú decías, por ejemplo, hace poco me mostraron una nota hecha en ChatGPT y la revisé y dije, esta nota está mal hecha, porque no, claro, el ChatGPT te arma una estructura y siempre la excusa es que te arma una estructura, después empiezas a cambiar. Digo, vaya a perder el mismo tiempo que si la partes de cero y la armas tú. Totalmente. A tener que corregirla completa. Entonces, ahí hay un tema ético-moral que no sé quién lo está trabajando. Si lo están trabajando los mismos desarrolladores, me imagino que no lo están haciendo porque no tienen tiempo para eso, porque están preocupados de desarrollar la tecnología. Pero ¿quién se está haciendo cargo de esa conversación? Porque va a llegar un momento en que no va a haber ni ética ni moral sobre el desarrollo, y que creo que ya se está visualizando de alguna forma. Si no hay personas como tú, Miguel Ángel, o como Pablo, que hablan de estos temas y que los ponen en común, ¿ya? Y que de alguna forma te hacen pensar sobre los aportes que puede hacer las herramientas tecnológicas, ¿quién se está haciendo cargo de esa conversación? Claro. No sé, Pablo, si quieres contar todo. Sí. O sea, te doy el pase, tú eres el experto, Miguel Ángel. Yo soy un ciudadano común que se relaciona con inteligencia artificial, y Miguel Ángel es un ciudadano que sabe, que usa. Está la moral y la ética, y están las decisiones y la confianza. Yo creo que es la tercera palabra que hace falta hablar aquí, confianza. O sea, yo en qué medida confío en lo que me está diciendo cualquiera de estos sistemas, es lo acertado. Si yo confío que no está equivocado, si yo confío como confío con un médico para ponerme y que me opere, ¿no? Entonces, porque a lo mejor puede estar perfectamente entrenado y tal, pero no tengo la confianza para hacerlo, porque en el fondo pensamos que puede fallar, ¿no? O sea, también pueden fallar las personas, pero es una persona, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema ahí de confianza, ¿no? De cómo se ha formado, qué datos ha usado para formarse, y ahí lo que nos lleva a que los humanos deben estar en el loop, en control, ¿no? No podemos dejar estos sistemas solos, de alguna manera, ¿no? Porque ahí haríamos una quiebra de la confianza sobre esos sistemas, ¿no? Y después está la ética y la moral, que tiene que ver con el uso de estos sistemas. Si yo utilizo estos sistemas para generar noticias falsas, para hacer bulos sobre personas, o para hackear
o cambiar alguna cosa, pues yo estoy haciendo un uso inmoral o no moral o incluso fraudulento de toda esta tecnología, pero no significa que la tecnología sea así. Es la persona que lo usa, que lo está usando de otra manera, ¿no? Los algoritmos en sí no tienen moral, no tienen ningún sentido eso, porque no... incluso cuando hay algoritmos que por ejemplo no mencionan palabras sexuales, ¿no? Como pasa con el LLM, con el Large Language Model de Google, ¿no? Está capado totalmente y no se puede decir pecho ni nada que sea sexual, ¿no? Porque lo ha quitado del aprendizaje, con lo cual esas máquinas son como, me decía otro hace poco en un podcast, decían que son como Flanders, el vecinito simpático de los Simpsons, ¿no? Claro. Tiene demasiado de Flanders porque todo es bonito, simpatiquito y no son reales, y hace falta que la gente, pues, eso esté tan parte del algoritmo, aunque haya gente que no le guste y le parece moralmente reprobable. Hace falta que sea así porque el mundo es así, ¿no? No podemos hacer un mundo porque la máquina exactamente sea perfecto para un mundo imperfecto, ¿no? Claro. Y yo creo que eso tiene que ver con la confianza, como decía antes, y con la transparencia que esos sistemas tienen que dar al usuario, de forma que si al final es el que decide, es el algoritmo que hace que me den un crédito o no, o que una persona pues se retribuya más o menos en base a los viajes que hace, ¿no? Como los riders, ¿no? Su jefe realmente es un algoritmo, no es una persona. Entonces, si el algoritmo no entiende de que el rider se haya puesto malo o que tenga una circunstancia personal determinada, y al final pues va relegándole a los trabajos peor pagados o peores, y eso, por eso digo que en ese tema de la confianza hace falta que haya una persona detrás siempre. O sea, el algoritmo no está hecho para sustituir a la persona, sino para empoderar a la persona. Qué buen concepto ese. Qué buen concepto ese. Que el algoritmo esté para empoderar a la persona y no para digamos, de alguna forma relegarlo a un quinto o sexto lugar. Claro. Pablo, ¿tú ibas a decir? Sí, es que acá hay temas de, también siguiendo quizás ahí a Harari, pero hay pisos comunes que va a ser difícil ponerse de acuerdo. O sea, es decir, esto de la ética, la moral, en la inteligencia artificial, o sea, como humanidad todavía, o sea, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el uso de la energía nuclear, por ejemplo, que sigue siendo que una herramienta que es absolutamente debatible, ¿cierto? Su uso, o sea, o produce energía, ¿cierto? Para el bienestar humano, o también te puede aniquilar, como humanidad, estamos hablando. Claro. Entonces, si ese debate, que es antiguo también, anterior, y también es una herramienta, o sea, sigue siendo una tecnología al servicio de, pero que puede ser utilizada en contra de, una cosa al servicio y otro en contra, esa delgada línea donde tú decides qué hacer, ¿no? Porque tienes la herramienta, tú decides un hacha, tú puedes sembrar, ayudar, ¿cierto? A cosechar o matar. Y eso queda un poco, ¿cierto? En el nivel de conciencia y en el nivel un poco de aprendizaje humano que hemos desarrollado. Me refiero a cómo pusimos las reglas del juego en esto, sobre todo en esta herramienta en particular. Entonces yo creo que ahí, claro, se viene un debate interesante. A futuro sí hay que tomar algunas decisiones. Perfectamente alguien, no sé, fuera de sus cabales, podría utilizar una inteligencia artificial, tú mencionaste, Rodrigo, un poco un hacker, etcétera, que lo puede mal usar para dañar a otras personas, ¿cierto? E incluso extorsionar. Hemos visto algunos ejemplos donde se alteran imágenes con inteligencia artificial para dañar, para dar noticias falsas, las consecuencias que puede tener esto de las fake news. Recién comentaste algo de un editor, ¿cierto? Que una edición con ChatGPT perfectamente podría armar, no sé, una estructura de una noticia falsa y se puede difundir en alguna red social, y bueno, y eso alguien puede tener impactos negativos. Esa regulación yo creo que es para largo, yo creo que es algo un poquito más complejo también, pero sí requiere puntos iniciales. Es decir, creo que el gran desafío acá, sobre todo con las nuevas generaciones, que hoy día se están un poco, o sea, ya esto de que forme parte del repertorio social, los que se están formando hoy día, o sea, la educación básica, no sé, secundaria, como es cierto, universitaria, tenemos que, ahí es donde debiese estar este principio de, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Está la inteligencia artificial o este tipo de herramientas? ¿Cómo se usa? Ya, porque también después podría surgir, voy a hacer una analogía también, ya que sacó a Pinocho Miguel Ángel, en el Mago de Oz,
¿cierto? Está el hombre de hojalata que quiere un corazón. Es verdad. Quiere sentirse humano o quiere sentir, básicamente. Va a pasar un momento que algún robot podría querer sentir o empieza a crear su propio lenguaje para poder sentir. Y es un tema. Pero también, por otra parte, en la misma hora, ¿no? Recuerda que está el espantapájaro que quiere un cerebro. Es verdad. Entonces, ahí somos nosotros un poco que podemos a reclamar, oye, quiero inteligencia. Quiero la inteligencia que tiene la inteligencia artificial. Claro. Y la inteligencia artificial quiere el corazón humano para poder dirimir. Eso. Pero que al Hay final, cosas muy por ejemplo, en el caso de esa película de Robin Williams, el hombre bicentenario, también que finalmente el robot se transforma, pasa a ser parte de la familia, se relaciona y empieza a sentir. Sí. Entonces, o sea, ¿en qué momento, de hecho, hasta Terminator, que era malo, que venía a matar, tiene sentimientos, emociones. Tenemos aún esperanza, aún en la inteligencia artificial. Sí, porque es un camino bien complejo, finalmente. Creo que la conversación se ha centrado mucho en el qué pierdo, más que en el qué gano, pero desde la lógica de poder... Pablo, no sé si te acuerdas algo de lo que hablamos en el último capítulo de la primera temporada sobre las redes antisociales, que era finalmente claro. que las redes sociales son un algoritmo, deben ser una inteligencia artificial que de alguna forma te va marcando ciertas pautas. En ese tiempo estaba muy todavía en boga el Facebook como la principal red social. Ahora, por ejemplo, no sé, lo segmentaste de acuerdo al público. Por ejemplo, LinkedIn para la gente que supuestamente busca trabajo, oportunidades y no, pues, al final no solamente ese tipo de público, sino que es como obviamente LinkedIn te sirve más para buscar trabajo o para tener conocimiento más que Facebook, por ejemplo. Pero sí, de todas maneras, cuando ya se comercializa los espacios dentro de ambas redes sociales, de alguna forma ya los inserts de información se van tergiversando y van maleando la recepción del conocimiento. En el caso, para mí LinkedIn sigue siendo de alguna forma la más limpia de todas, porque todavía tiene ese sentido de búsqueda de conocimiento, de oportunidades laborales, de conocer a personas. De hecho, tú conociste a Miguel Ángel a través de LinkedIn. Pero no así en las otras redes sociales, y de ahí quería preguntarles hace un rato sobre estos generadores de contenido, porque los generadores de contenido son personas que trabajan al servicio de la inteligencia artificial, finalmente. Lo que está en boga es lo que ellos ocupan para, por ejemplo, no sé, la música que está en el top de las escuchas dentro de la red social es la música de fondo que usan para poder generar su contenido. No es al revés. Entonces ahí también... Exactamente. Todavía no es al revés, sí. Claro, entonces se me genera esa dicotomía que creo que las personas también le ha costado poder entender en esta relación tan fresca, tan nueva de la inteligencia artificial porque de repente se me hace la idea de que ni siquiera le hemos tomado el peso que las redes sociales son una inteligencia artificial que de alguna forma te está dominando y que no hay una conversa moral sobre eso. Claro, no, todavía no lo vemos, no creo que esté, a salvo que se produzcan casos de uso muy concretos y muy específicos, ¿no? Casos de uso que tienen que ver con lo que hemos comentado antes, que hablábamos que las herramientas te ayudan a tomar mejores decisiones, no te reemplazan. Habían hecho un análisis, hace unos años hicieron un análisis de las sentencias, de 1000 sentencias que se tomaron en un juzgado en Estados Unidos, y demostraron y se vieron que había una correlación directa en que las sentencias que se toman a primera hora y justo después de comer eran mejores, más favorables para el reo que las siguientes, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te está diciendo, chicos, es que hay algo en los humanos que se llama emoción, que de alguna forma hace que nuestras decisiones sean humanas.
simplemente eso, ¿no? Leía también otro artículo muy gracioso que decía, oye, que yo estoy, cada vez que entro en la página me hacen el test para saber si soy humano o no, ¿no? El CAPTCHA, ¿no? Claro. Joder, ya cada vez lo pones más difícil, ya seguramente es que no soy humano, ¿no? Seré Claro. una persona porque no consigo pasar ninguno. Lo ponen tan complicado para que no pasen los robots, pues lo ponen más complicado para las personas, al final nos van a convertir en robots. Entonces, es que debiesen darnos la oportunidad en eso de que si te equivocas mucho, eres una persona. eres robot. La Exactamente, se inteligencia equivocan. Lo más probable. Los que claro. pasan el test son curiosamente un test que está hecho para que no pasen los robots, al final son los que pasan. Los que Claro, nos equivocamos son los que no pasamos. Justo lo contrario de lo que debería hacer, ¿no? Okay. Entonces, claro, en el artículo que mencionaba un post que me encanta que se llama 3 Times Wiser, que está muy bien, que os recomiendo, ya después haremos una lista de cosas interesantes, pues contaba el estudio de los jueces, ¿no? De un documento científico que es un 65% de posibilidades, ¿no? Entonces, claro, porque hay una tendencia de las personas a responder cosas complicadas con el principio de la sustitución que decía Daniel Kahneman, que al final cuando te preguntan sobre cosas muy complejas, pues tú tiendes a utilizar la emoción, o sea, ¿cuánto contribuyes tú cómo deberíamos salvar a las especies en peligro de extinción, ¿no? Pues si te gustan los delfines dirás, pues hay que salvarlos, si no te gustan, pues dirás, pues no. Entonces, porque la emoción que yo siento hacia el tema es más importante que la capacidad de análisis que tengo, ¿no? Entonces ahí es donde las máquinas yo creo que sí que pueden ayudar, porque la capacidad de análisis de cualquiera de estas inteligencias actuales o futuras pues va a ser más lógica y claro, nos van a poner en evidencia hasta qué punto somos irracionales a la hora de tomar decisiones, y no es cuestión de que las máquinas nos imiten, sino que nos mejoren. Claro. Sí, yo creo que por ahí va por eso el dilema moral y éticos de esto es como, de verdad, ¿quién se hace cargo? Es como, hay leyes para poder condenar a una persona a cadena perpetua o por algún crimen que cometió. No he visto que en Chile o en otros países, en España tampoco creo que haya una ley que juzgue tajantemente a alguien que utilice de mala manera la inteligencia artificial, porque supuestamente en este rato el concepto es la inteligencia artificial se está desarrollando, nos va a ayudar, aunque tengamos miedo, nos va a ayudar y no hay nada malo sobre ella, por ahora. Es lo que aparentemente es como el título que hay dando vueltas por ahí, ¿o no, Pablo? Sí, a ver, hay algo que lo iba a mencionar recién, compartiendo lo que dice Miguel Ángel. Hay un tema, y a mí, y de esto del error humano, de la incertidumbre, etcétera, de cosas que incluso la toma de decisiones de manera imperfecta, porque somos ciertos humanos, y creo que nos diferencia de las máquinas. Pero hay un tema que tiene que ver, y en esa imperfección que tampoco hemos resuelto, ojo, como los temas éticos, etcétera, temas humanos que creo que tampoco los vamos a resolver tan rápido. Pero tiene que ver con las brechas. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica, ¿no? Al servicio, ya, y creo que estamos de acuerdo en eso, pero hay temas de brechas tecnológicos, o sea, en el mundo. O sea, hoy día nos encontramos con diferencias abismales, nosotros hoy día podemos conectarnos porque tenemos una buena señal de internet, etcétera. Pero todavía hay brechas básicas y creo que eso, mientras hay y lo habla también ahí Harari, o sea, esta diferenciación que se puede dar entre dos sociedades, los que han tenido acceso a un grupo más selecto que puede desarrollar más, mejor y utilizar esto en mejores instancias, versus los que no tienen acceso o los que aún no han podido acceder, y un poco habla de esto, o sea, cómo vamos a democratizar el uso de estas herramientas, hoy la inteligencia artificial, para que esté en beneficio de todos. O sea, puede ser perfectamente que en algunos 10 años más, o hay personas que todavía quizás no han accedido al buen uso de la inteligencia artificial o a la educación para inteligencia artificial, y ojo, van a quedar siendo desfasados, y esto va a pasar en la educación, va a pasar en las empresas, quizás ahí Miguel Ángel también valida eso, hay empresas de distinto ámbito y madurez, pero que donde también se ven diferencias de eso, quién está usando o no la inteligencia artificial para generar procesos de innovación, por ejemplo, o mejorar los servicios. Ya quizá ahí Amazon es una diferencia, Google hoy día
pero son monstruos, o sea, son empresas que están dominando el mercado en general y que incluso podrían perfectamente ser monopolizados estos espacios. O sea, la inteligencia artificial en algún rato, ojalá no nunca pase, pero que se pueda ver como un monopolio. O sea, yo administro esto. O sea, hoy día el que tiene los datos manda. Así como esto, es cierto, el que concentra los datos, porque al final es eso, todo se centra ahí en los datos y en la administración de estos datos o el uso ético de esos datos. Sí, ese pasa por ahí un poco. Entonces creo que el tema de las brechas también, sumado a lo social que conversábamos antes, lo moral que pueda tener implícitamente, es cómo resolvemos eso también. Hasta ahí como en cualquier ámbito, salud, negocio, empresa, ¿cierto? Educación, sobre todo educación, ya porque ahí nos impacta a todos, es ver cómo esto lo vamos resolviendo y cómo incluso hay bajadas más se materializan mejor estas estrategias para poder resolverlo ahí. ¿Ya? Y creo que son desafíos, ojo, lo tomo como un desafío humano, pero en función de cómo hacemos accesible y democrática la inteligencia artificial para todos. Yo, siguiendo también con el hilo que comentaba Rodrigo de las redes sociales, de LinkedIn y de todas estas, una de las noticias que me gustó mucho esta semana fue el anuncio de cómo LinkedIn va a meter inteligencia artificial. Y si estáis compartiendo la pantalla, estáis viendo cómo va a funcionar, ¿no? Y lo que va a hacer LinkedIn con la inteligencia artificial generativa es que sabéis que LinkedIn tiene muchos contenidos de cursos diferentes, ¿no? Pues imagínate que ya no tendrás que tomar los cursos. Ahí está viendo, oye, ¿cómo tienes un problema? Y dice, ¿cómo delego efectivamente? Pues haciendo tal cosa. ¿Y cómo hago tal cosa? O sea, va a coger los contenidos de los cursos que ya tiene y lo va a convertir en un agente, en una especie de software en el que le vas a poder preguntar a esa inteligencia colectiva, ¿no? Que ha creado, que es la suma de todos los contenidos que hay ahí, y te lo va a poner no solamente en LinkedIn, que se llama Learning with AI, sino que este codiguito lo va a poder llevar a cualquier página. O sea, tú imagínate que... Wow, eso está poderoso. Claro, ese es el modelo de negocio. Claro, esos datos son de la gente que hizo los cursos. O sea, los profesores que hicieron esos cursos, los comentarios de la gente que hicieron esos cursos, las tareas y actividades que han hecho todos, y al final, pues se genera un uso que no solamente es para, en este caso, de learning, sino que también tenía intención de llevarlo a otro tipo de soluciones, como puede ser todo lo que tiene que ver con la selección, ¿no? Ya la búsqueda de selección si lo ponemos aquí en grande, la búsqueda de perfiles dentro de LinkedIn, pues también se automatiza, ¿no? De forma que ya no tienes que hacer la búsqueda facetada, ¿no? Dice, oye, encuéntrame a una persona cerca de donde vivo que haga no sé qué, no sé cuánto. O sea, olvídate de las búsquedas, ya automáticamente genera un proyecto. Es más, le responde al candidato, le escribe el correo al candidato, le responde cuando el candidato responde y te ahorra tiempo. Entonces, ahí está haciendo una automatización de una persona que ha encontrado el candidato ideal y le ha lanzado ese proyecto y ahora le está hablando con él, ¿no? Entonces, eso se llama lo que acaban de lanzar, ICE Assistant Search, y ha sido uno de los lanzamientos de esta semana, ¿no? De aplicaciones de la... Entonces, yo creo que lo interesante de todo esto es para evitar ese tipo de problemas de cómo van a afectar los trabajos y tal. Yo creo que ahora mismo tenemos que ver muchos casos de uso. No se sabe si LinkedIn será el que gane o será otra herramienta la que al final tenga sentido que gane, pero me parece muy interesante pensar, y eso sería un poco lo que yo haría con las personas que ahora mismo tienen miedo de este tema, es que tienen que pasar por una alfabetización. Alfabetizar significa saber vivir en un mundo, ¿no? Saber, yo me alfabetizo y si me muevo de país, o si aprendo a escribir, o si aprendo a utilizar el ordenador, ahora hay que alfabetizarse en el mundo de la inteligencia artificial, porque hay muchas empresas que pueden tener valor en sus datos y no tienen ni idea de que tienen a un alcance de su mano hacer cosas que pueden ser tremendamente útiles para muchísima gente. Lo que no creo que sea el camino adecuado es intentar hacer lo que hago, y ahora lo voy a hacer más rápido con esto,
con inteligencia artificial porque al final te van a sobrar gente, ¿no? O sea, es lo que... Sí. Estaba también una noticia que estaba escuchando hace poco de Walmart, ¿no? Que había puesto un sistema de reconocimiento automático de las por inteligencia artificial para reponer las baldas con los productos, ¿no? Y al final eso decían que en primer lugar no había reducido a ningún trabajador, o sea, no habían echado ningún trabajador porque era simplemente lo hacían más rápido y tenían más tiempo para hacer otras cosas. Yo creo que si se utiliza para eso acabarán saliendo personas porque lo hará un robot. Entonces es muy importante estar a preocuparse de aprender sobre estos sistemas, pero no para aprender a programar, sino para identificar los casos de uso que pueden estar a mano y que muchas compañías están sentadas sobre esos datos y sobre esos casos de usos y nadie les va a venir a decir, oye, pues tienes esta posibilidad, ¿no? Tienes las herramientas, las posibilidades ahora. Yo creo que son los directivos y los mandos y las personas en general las que tienen que tener esa curiosidad para poder hacerlo. Con lo cual, o sea, si te quedas parado, como yo no sé si la metáfora sea, si te quedas parado te lleva la corriente, ¿no? Ahora hay que aprender a utilizar esto y veremos cuál es el ganador, o sea, cómo se puede hacer, ¿no? Y las redes sociales, por ejemplo, el por qué Elon Musk compra Twitter, porque es que son los grandes bancos de datos para estos sistemas. De hecho, ChatGPT, estaba leyendo en el artículo de Wired, que es una maravilla absolutamente. Si tuvierais que leer algo sobre inteligencia artificial, leer el artículo de Wired sobre OpenAI. Contaba que en las primeras versiones de GPT, el 1 y la previa, lo que hicieron fue un recomendador de todos los reviews de Amazon, ¿no? Cogieron los reviews de Amazon y querían decir, bueno, créame un review positivo y un review negativo. Créame un review intermedio y tal. Y hasta que después utilizaron los transformers, pero hasta ese momento, porque necesitan datos. Todas estas tecnologías en el fondo son los datos que se utilizan, ¿no? No somos conscientes de muchas compañías de los datos. Se nos pasan por delante y no somos conscientes de la importancia que tiene el poder tratarlos para en un futuro poder hacer algoritmos y servicios como este que hemos visto de LinkedIn. Sí, me recuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Claro, y lo comentamos, ¿no? Al inicio, esto tiene que ver con ciencia de datos. O sea, la inteligencia artificial es una manifestación, la práctica. Pero hay ciencia de datos, hay que decirlo, es una ciencia de datos. Y pocos son conscientes de esos datos. Y me acuerdo, en un podcast también, cuando lo escuchaba, cuando existían esto, partiendo con el Deep Learning 1.0, el aprendizaje profundo un poco, pero en sus versiones iniciales, cuando no recuerdo en qué país contrataban o existían estas granjas de etiquetadores. Porque, por ejemplo, si querías saber, ¿cierto? Si era un gato, reconocerlo de 1.000 millones de imágenes de gato, tenías que cargar las imágenes. Y eso lo hacía un humano. Pero muchos humanos en estas granjas de etiquetado. Era muy... Hoy día parece loco, pero sí. Ellos revisan datos, revisan si hay un dato que es erróneo, revisan un contenido. Claro, eso es un trabajo muy mal pagado. Normalmente es un trabajo pues bastante repetitivo, pero ya se están trabajando para que haya robots que supervisen a robots. O sea, que haya inteligencia artificial que supervise a inteligencia artificial. Esa es para poder tener más velocidad de ese tema, ¿no? Pero siempre, bueno, pues habrá la gran... o sea, lo que ha hecho la evolución de los LLMs, los Large Language Model, que son estas máquinas, estas cajas negras que entienden y capturan el significado de las palabras. Ahora lo interesante que va a venir es que cuando se especialicen, haya uno que sea de medicina, otro que sea de minería, otro que sea porque ya no solamente entiende las reglas de cómo funciona el lenguaje y puede construir frases y outputs que sean más o menos estables, que eso es lo que te dará los LLMs, pero tú sobre esa capa construyes y le añades más datos y le añades más información y de alguna manera pues empieza a haber una evolución mucho más específica, y quizás esos que son más específicos quizás se equivoquen menos, o a lo mejor son peores porque son todavía más alemanes, entre comillas, ¿no? Todavía más basados en reglas y se equivocan menos, y nosotros somos más flexibles. No sabemos qué camino nos va a llevar. No sé si son mejores o peores. O sea, esa es una duda que hay sobre si mientras más específicos son los datos, más limitado es el contexto de análisis,
y no sabemos si va a llevar a un mejor resultado. Esto me recuerda una cosa muy rápido, que era la IBM, pues sacó Watson, fue el origen de muchos de estos temas de inteligencia artificial, la inteligencia cognitiva, y Watson, que fue el que ganó a Jeopardy y que ganó muchos al ajedrez. Bueno, Watson era en verdad se construyó para mejorar los tratamientos del cáncer. O sea, la gran mina de oro que había debajo de Watson era cargarlo con todos los datos de todos los análisis de todos los médicos del mundo para poder hacer diagnósticos y tratamientos adecuados para el cáncer. Watson y toda la tecnología que hay ahí no sirvió para eso. Al final, hace unos años se troceó la empresa, se quitó, se metió. Ahora Watson ya no habla, ahora IBM habla de inteligencia artificial, pero como tal, eso no se consiguió. En el mejor de los resultados era un tratamiento y un diagnóstico que un médico mediano, poco bueno, podía hacer. No superó nada más que eso. O sea, invirtieron millones de dólares. O sea, que porque quizás le falta algo, que es no solamente ser muy específico, sino tener también el contexto y tener también la capacidad, ¿no? Este tipo de tecnología no es para construir sistemas expertos, que era lo que empezamos la conversación, que es lo que se hacía en los años 90, ¿no? Porque el lenguaje es más maleable y tiene muchas interpretaciones y captura el significado de manera diferente y bueno, pues eso es una historia que ha pasado, ¿no? Y entonces veremos a ver qué se consigue en esa nueva evolución que va a haber de la IA generativa. Sí. Oye, con esto yo termino ya mis comentarios, pero sí, hay un elemento, lo tocaste también ahí leyendo quizás a Kahneman, pero el tema de la subjetividad y los contextos o la emocionalidad es algo que hoy día está muy lejos de la inteligencia artificial. O sea, poder comprender algo más subjetivo, la emoción, etcétera, porque al final los datos son, en términos concretos, algo más objetivo, ¿no? Pero si yo cargo, te hago una pregunta, te estoy dando referencia. Pero no, en una pregunta o en algo no cabe el contexto. Leí por ahí. O sea, no cabe todo lo que es. ¿Ya? Así como también que yo vea a una persona llorar no me dice necesariamente que está sufriendo. Porque faltan elementos, ¿cierto? Faltan elementos, sí. Faltan elementos. Entonces, eso que yo le puedo ingresar a algo, está llorando, ¿sí? La inteligencia podría interpretarlo como está sufriendo, etcétera. No, eso va a ser difícil quizás, sobre todo en los ámbitos más médicos, incluso hoy día pasa en el cuidado de personas. Hay robots, ¿cierto?, que se cargan con inteligencia artificial cuidando personas, pero ha costado dar estos elementos contextuales de qué le pasa a la persona. O sea, no puede ser el mejor enfermero del mundo porque hay otros patrones, hay otras cosas que adolecen ahí, y creo que eso va a ser parte del aprendizaje. Quizás sí, no digo que no se pueda, pero en algunos años más. De momento creo que para alivio de algunos, que ojo, sienten que la inteligencia artificial los va a reemplazar mañana, creo que faltan esos desarrollos y mientras, bueno, no se respondan también a estos temas que hemos conversado acá, éticos, morales, creo que falta aún. Pero eso, llamando a la tranquilidad. Yo les propongo que para ir cerrando este capítulo, hagamos algunas recomendaciones para que nuestros amigos puedan profundizar un poco más en este tema. Si bien este primer capítulo es para poder hablar sobre la inteligencia artificial y poder plantear el tema desde otra perspectiva, porque hay muchos podcasts sobre inteligencia artificial, es un tema que da para mucho. Son conversaciones que de hecho ya tenemos un tema planteado que va a ser transversal, creo, a todos los capítulos, que es el tema de la ética, la moral y la confianza que hay en la inteligencia artificial. Creo que por más que hablemos de cualquier cosa, de hecho se me ocurrieron un par de preguntas sobre, por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si en el mundo se acaba la electricidad? Hasta ahí nomás llegó la inteligencia artificial. Eso es. Claro. Ahí quedó. Ahí quedó. Por ejemplo, creo, pasa y nos deja la cabeza. Creo que los que podrían perder la pega pueden ser los conductores de buses y los médicos, porque probablemente las máquinas pueden hacer mejor el trabajo en función de esta información, pero tampoco hay una parte también emocional que no la tienen las máquinas, que
se ve complejo que la puedan racionalizar la máquina, por lo tanto siempre va a estar el humano detrás de la operación o de la guía para esa máquina. Entonces hay harto tema para conversar y yo les propongo, yo voy a dar algunas recomendaciones, creo, de películas. Yo tengo aquí una que me gusta y después también podéis añadir alguna más. Ya, pues, mira, yo les voy a recomendar a nuestros amigos que vean, voy a recomendar 5 películas, ¿ya? Que son claves para poder entender todo este cuento. Primero les voy a recomendar Pinocho. Claro. Odisea en el espacio. Blancanieves, Pinocho, Blancanieves y los 101 dálmatas. El mago de Oz. Y los 101 dálmatas para bajar un poquito Claro. los perritos. Acuérdense que en Terminator los perros eran los que detectan a los Terminator. Sí. No, les voy a recomendar Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Es una película que se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna, ¿ya? Y esta es una película que se adelanta a su tiempo también porque, de hecho, el nombre de la película es 2001, Odisea en el espacio, ¿ya? También les voy a recomendar una película protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott que se llama Blade Runner, que es del año 1982 y que se adelanta también a su tiempo y habla de un Estados Unidos, o sea, se centra en Los Ángeles, Estados Unidos, durante el mes de noviembre de 2019. O sea, imagínate, 1982 hablando del 2019 y también habla todo un tema de cómo la tecnología se apodera un poco también del entorno, ¿ya? Por supuesto que les voy a recomendar que vean Terminator 2 para que entiendan todos mis miedos sobre Skynet y la revolución que va a llegar gracias a la inteligencia artificial. Y por supuesto que vean El Hombre Bicentenario, se las comenté recién, que es protagonizada por Robin Williams, que trata sobre un robot que mete lo meten a una familia y la hija mayor del matrimonio odia al protagonista, que se llama Andrew. Y la hija menor es la que tiene una mejor relación con este robot y el robot empieza a tener emociones y empieza a querer pasar más tiempo con su hermana menor, ¿ya? Creo que también es importante como para ir entendiendo el tema desde una visión súper digamos fantástica del tema. Y por último, obviamente Matrix. Yo creo que Matrix es como... hay que verla porque yo lo traté de manifestar cuando hice la pregunta de los hackers, principalmente, porque creo que si hay algo que puede hacer que todo este sistema bonito de la inteligencia artificial, de los aportes que pueda generar, si hay alguien que lo puede matar todo esto, es uno, que como les dije recién, falta energía en el mundo, y dos, que los hackers empiecen a ocupar o empiecen a matar todo este desarrollo de tecnología que se está dando en todo el mundo. Esas son mis recomendaciones. Muy bien, muy buenas. Yo quería recomendar, pues voy a compartir pantalla, sí, muy de fin de semana que se aproxima, ¿no? Muy de, oye, pues esto es lo que hay que hacer ahora, ¿no? De leer y ver películas. Hay si alguien quiere tener mucho interés en realmente cuáles son los riesgos catastróficos que a lo que nos enfrentamos, aquí tenéis esta publicación de julio de este año en el que estos tres autores, son tres científicos, pues hacen un análisis bastante detallado de todas las cosas que pueden pasarnos mal, ¿no? Malicioso, la carrera, si queréis tener un fin de semana movidito, pues aquí tenéis que la alentador, guerra, la guerra, sí, y hay cosas de la Lethal Autonomous Weapons que son cosas que además que algunas de ellas vivimos en un mundo absolutamente loco, o sea, hay 2 guerras ya en marcha en Europa, y esto imaginaros el escenario de todas estas guerras utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, esto es una visión muy negativa, negativa, no sé, hay que tener en cuenta esos riesgos, ¿no? A mí me gustó acabar con este artículo que habla de que nos acercamos a un nuevo renacimiento.
El artículo está muy bien. Barry Cooper en el IE dice que habla de que hace cientos de años en Italia, pues estaba la época de lo que sería la Edad Media antes de que era el Renacimiento, ¿no? Y Urbano II pues lanzaba las conquistas de la Tierra Santa, se vivía en un ambiente, pues eso, de cierta oscurantismo y tal, y de algún momento pues llegaron en el Renacimiento, llegó Miguel Ángel, llegó Leonardo, Donatello, Rafael, un montón de gente que dieron una segunda vuelta y se produjo un renacimiento en la humanidad, ¿no? Y él compara esto y me gusta mucho con lo que está pasando hoy. Decía que la inteligencia artificial lo que nos ha puesto enfrente es una posibilidad tremenda de crear un nuevo humanismo con critical thinking, con creatividad, esto nos va a obligar a hacerlo, o sea, porque todo lo que hemos hablado en el fondo pone en el foco. No miremos al algoritmo ni a la inteligencia, miremos a nosotros. ¿Y qué nos hace ser más humanos? Entonces él proclama en este artículo que se va a producir un renacimiento brutal, porque lo que nos hace humanos va a ser más importante de lo que nos hace parecernos a las máquinas, ¿no? Entonces él clama en este artículo que nos vamos a encontrar en un nuevo renacimiento, que es lo que da contexto. Lo que hemos hablado del contexto, él habla aquí de cuando yo viajo, pues me gusta empaparme de la comida de los sitios, de ver a la gente cómo habla, de esto que nos va a liberar las máquinas de tiempo para hacer cosas como esta y vaticina pues un segundo renacimiento. Me gusta mucho, es muy bonito, es muy inspirador y yo me gusta la analogía, la analogía del renacimiento. Es como esperanzador. Es muy esperanzador y tiene sentido, tiene sentido porque eso es que el mundo actual y el mundo en el que llevamos ahora con las máquinas, si lo vemos de una manera, nos despierta, la IA nos está diciendo, oye, esto es lo que hacéis, ahora ya lo hago yo, ahora ¿qué vais a hacer vosotros? ¿No? O sea, vamos a empezar a pensar realmente cómo utilizando la IA generativa podemos hacer mejores obras artísticas, películas más interesantes, decisiones más inteligentes, sobre todo los jueces, para que después de comer no se les vaya la olla y bueno, pues esto nos lleve a una sociedad mejor. Claro, alimentar bien a los jueces, es decir, la moraleja. Claro. No hay que darle mucha comida. A los jueces no hay que alimentarlos mucho a mediodía, simplemente que pase rápido. Claro, no, que trabajen de 8 a 6, pero sin comer. Con puras colaciones. Con colaciones nomás. Son como las películas aquellas que no podían hacer de comer por la noche porque se reproducían, ¿no? Como los Gremlins. Son como los Gremlins. Oye, Miguel Ángel pasó de Armagedón, ¿cierto? Al Renacimiento, para pasar. Sí. Oye, y justo tocamos acá, mencionamos la Edad Media, porque era parte del diálogo, y terminamos el Renacimiento, me parece. Me gusta el Renacimiento, buena etapa. Un poco de peste, pero buena etapa igual el Renacimiento. Oye, no, mis recomendaciones van en otra línea. Anoté ahí algunas, las películas creo que he visto todas las que mencionó Rodrigo, espero que no me falte ninguna. No, yo iba a mencionar libros, dos libros, bueno, dos formatos de libros, porque alguno es sigo y lo abro acá, no sé si lo hice en los anteriores capítulos, que es un autor que me gusta, bueno, Yuval, ¿cierto? Noah Harari, la trilogía, Sapiens, Homo Deus, ¿cierto? Y 21 lecciones, ¿cierto? Para el siglo XXI. Sigo siendo en esta trilogía porque creo que da algunos conceptos clave que nos pueden iluminar también o dar orientaciones sociales, sobre todo, de cómo deberíamos enfrentarnos, ¿no?, a esto que ya está pasando, ¿no? Estos libros fueron hace años atrás, yo creo que el 2018 o 2019 fue el último, si no recuerdo, antes de la pandemia. Pero sí fueron muy aventureros en el sentido de preconizar lo que podía venir, y sí, creo que dio con algunos conceptos clave. Y el otro es 50 principios de la ciencia de datos. Tengo acá yo pensaba que decía 50 sombras de Grey. De Grey. Sombras de Grey. Ese quiere un fin de semana movido. Se me fue del programa, ¿no? ¿Qué onda? Ese es de otro podcast, ¿no? No, el 50 principios de la ciencia de datos de Matías Liberty. Voy a dejar ahí el link, pero está muy bueno.
también da los conceptos claves, ahí habla mucho de la estadística, de lo que ha sido, es como para poder nivelar en términos de concepto, entrega un glosario muy interesante, muy simple, aterriza muy bien ideas que pueden ser medias complejas. Para alguien que quiere iniciarse incluso en la ciencia de datos o le interese, bienvenido sea este libro para aquellos, ¿no? Así es que lo dejo ahí recomendado. Y el último es un podcast, voy a recomendar otro, no sé si cabe acá, pero es uno que he escuchado de un tiempo, es Café de Datos, ya es de una startup, me parece, mexicana. Ya ellos hablan de emprendimiento, transformación digital, y bueno, y todo lo que relacionado con lo que está pasando también, pero de una mirada un poquito más hacia el emprendimiento, si quiere, la innovación, es muy acotado eso, ilumina también y da directrices de qué podrías hacer y mejorar. Así que muy bueno. El último creo que se llama Enfoque Estratégico, dice, revelando las claves de la inteligencia en el mercado. Así que súper bueno. También tiene invitados, al igual que Pocus Locus, pero ahí son, ¿cierto? Van cambiando. Así es que esas son mis recomendaciones y bueno, ya que tomen un buen fin de semana para todos. Claro, el fin de semana, bueno, para el próximo capítulo tienen que leer y escuchar y ver todo lo que nosotros le dijimos recién. No, mentira. No, sí, no es tanto. Claro. En el próximo capítulo vamos a seguir desarrollando este tema de inteligencia artificial, que es lo que motiva a este Pocus Locus. Tenemos hartos temas. De alguna forma, tangencialmente los tratamos ahora, pero queremos empezar a ponerlos en contexto a ustedes que nos escuchan, y para eso también queremos que nos apoyen compartiendo este capítulo, siguiéndonos obviamente en Spotify y activando las notificaciones para que cuando salga el siguiente capítulo les llegue la notificación inmediatamente y puedan escuchar esta conversación, y que también nos dejen comentarios en el video que vamos a tener en YouTube y en nuestro sitio web www.coweb.cl para que nos comenten y nosotros podamos ir, por supuesto, mejorando nuestra conversación. Si le pareció que éramos muy fome, podemos hacerlo más chistoso. Si le pareció que éramos demasiado chistosos, lo podemos hacer más fome. No hay problema, nosotros nos adaptamos, nosotros somos inteligencia natural, no inteligencia artificial. Oye, un gusto poder haber conversado con ustedes, queridos amigos, en este primer capítulo de la segunda temporada. Gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo desde España, nos acompaña. Nosotros empezamos a grabar acá a las 11 de la mañana, buen número, no responda nada usted, Pablo, que se ha callado. Empezamos a grabar a las 11 de la mañana y allá en España son las 5 de la tarde, si no me equivoco. Las 6 van a dar, las 6 menos 10, ahí va, una hora más. Entonces, tenemos la suerte de poder contar con Miguel Ángel, un experto en temas de inteligencia artificial, y que vamos a empezar a desarrollar porque me gustaría que nos empezáramos a adentrar en temas de cómo la gente se va relacionando con la inteligencia artificial, y sobre todo que los vamos a ir segmentando a, por ejemplo, lo que hablamos en agosto sobre minería 4.0, sobre principalmente que creo que la gente está buscando esta ávida de conocimiento de cómo utilizar las distintas herramientas que hay, pero en su favor, para poder potenciarse, como tú deseas, empoderarse para ser mejores profesionales, ser mejores personas. Palabras al cierre, queridos amigos. Nada, muchísimas gracias, un placer, y a ver si se aprende uno mucho en estas charlas, con lo cual encantado de participar y espero que le parezca interesante a nuestros oyentes o seguidores. Buenísimo. No, agradecer también la compañía, activar nuevamente este podcast. Me parece que es bueno, esperamos hacer un aporte. Así que, bienvenidos todos los que quieran escuchar. Y bueno, tomarlo más con esperanza el tema de la inteligencia artificial, más que el miedo, que es un poco lo que me ha tocado quizás ver. Así es que con mucha esperanza y bueno, hacer buen uso nomás de esta gran herramienta. Y amigos, búsquennos en redes sociales como CoWebCL, en nuestra página web www.coweb.cl, y también en Spotify, en el canal de Pocus Locus, para que busquen todos los capítulos de la temporada anterior y estos que se van a sumar ahora. Nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien. Chau.